Yo soy Rosa Morales, docente de literatura. En esta oportunidad vamos a estudiar la teoría literaria. Y para un estudio literario serio e integral es necesario recurrir a la teoría literaria, es decir, al conjunto de conocimientos, preceptos tradicionales y nuevos aportes que nos han entregado los grandes escritores al crear su obra literaria. La literatura. ¿Qué es la literatura? Se puede definir la literatura como el arte que expresa la belleza por medio de la palabra. Para entender un panorama general de la teoría literaria, debemos principalmente abarcar diferentes conceptos, entre ellos las funciones principales de la literatura. Además de utilizar las funciones del lenguaje, como son las funciones representativa, expresiva, apelativa, metalingüística, la función fática, la literatura también tiene sus propias funciones. ¿Cuáles son esas funciones exclusivamente de la literatura? Aquí tenemos la función estética, la función pedagógica, la función recreativa y la función ideológica. De las cuatro funciones, la principal, la más importante, es la función estética, término acuñado por un lingüista, Jan Michalowski, mientras que el término de función poética, el lingüista ruso Roman Jakobson. La función estética busca desarrollar el lenguaje literario, el goce estético, el goce espiritual, apoyándose de la función expresiva para desaparecer o exteriorizar ese cúmulo, esa gama interior que presenta nuestro escritor y nos muestra sus sentimientos, sus emociones. Pablo Neruda manifestaba que él tenía algo interno que le impulsaba a escribir, esa necesidad de escribir. La función pedagógica. Algunos escritores manifiestan que la literatura debe convertirse en un instrumento de enseñanza, educar por medio de la literatura, inculcar valores, principalmente escritores neoclásicos. En sus obras, como sus comedias, en sus fábulas, ahí está presente el fin didáctico moralizador. La función recreativa. Otros escritores más bien manifiestan que la literatura solamente debe convertirse en un goce, en un entretenimiento, sirve para divertir al lector, entonces desarrollar el arte por el arte. Pero también hay otros escritores que manifiestan que la literatura debe aplicar la función ideológica, es decir, convertir a la literatura en un instrumento para denunciar las injusticias de una sociedad, principalmente escritores realistas, escritores naturalistas, escritores vanguardistas. Esas son las funciones que puede abarcar la literatura y que debe tomar en cuenta un escritor o un literato al momento de crear ese producto llamado la obra literaria. Cuando el escritor quiere crearnos esa obra, tiene dos formas para poder realizarlo. Lo puede hacer mediante la prosa o también mediante el verso. En la prosa el autor no está tomando en cuenta medir sus versos, no toma en cuenta ni la rima, sino nos presenta el lenguaje literario a través de oraciones que va formando párrafos y con la sumatoria de los párrafos construye el texto. Mientras que los escritores que nos plasman sus obras con esta otra forma llamado el verso, aquí sí toman en cuenta la musicalidad, la métrica, la rima, el ritmo, midiendo esa medida de los versos. Si esos versos en relación al número de sílabas, considerados clases de versos o pertenecen a los versos de arte menor,
cuando ese verso consta de 2 hasta 8 sílabas métricas, pero se convierte en arte mayor cuando presenta de 9 sílabas métricas a más. O sea, hay 2 formas para poder crear esa obra, o bien para la prosa o bien el verso. Pero hay escritores que no se someten a los cánones reglamentados, sino más bien pueden mezclar, pueden combinar estas 2 formas y crear una nueva forma llamada la prosa poética, como un escritor peruano, Martín Adán, en su obra La Casa de Cartón, o el escritor español Juan Ramón Jiménez en su obra Platero y yo, que es una prosa poética. Elementos. Los elementos del verso, pero aquí son los versos tradicionales, el verso clásico tradicional. En cambio, hoy en la actualidad ya los escritores no se someten a esas técnicas, a esas reglas, licencias o leyes de los versos tradicionales. Más bien desarrollan el verso librismo, el verso libre, sin atadura. No importa mucho la forma, lo que importa más es el mensaje, el contenido de la obra. Pero en la métrica tradicional, entonces era necesario medir los versos, y para poder medir los versos se tomaba en cuenta, uno, las licencias poéticas, una licencia que le permite al escritor alargar o acortar sus versos. Este carácter un poco variable, no puede variar porque es una simple licencia. Dentro de esas licencias poéticas encontramos la sinalefa, la diéresis, para poder reducir o disminuir el número de sílabas, pero si la necesidad del autor es alargar, entonces puede utilizar el hiato o la diéresis. Ley. Una ley es de carácter obligatorio, casi no puede cambiar. La ley de los acentos finales. Para poder aplicar la ley de los acentos finales, debemos tomar en cuenta la última palabra del verso. Si la última palabra del verso es una palabra aguda, o es una palabra esdrújula, o es una palabra grave. Si es una palabra aguda, hay que sumarle una sílaba métrica más. Si es una palabra esdrújula, hay que disminuirle. Y si es una palabra grave, queda igual, no altera el orden o la cantidad de las sílabas métricas. La rima. La rima es el sonido, la semejanza sonora a partir de la última sílaba tónica de la palabra del verso. Podemos aplicar 2 clases de rima: la rima consonante, o también llamada la rima perfecta, y la rima asonante o imperfecta. La rima consonante es cuando coinciden esos sonidos, pero tanto las vocales como las consonantes. En cambio, se vuelve asonante cuando solo coinciden las vocales. El ritmo. El ritmo es el resultado de repetir los acentos con mayor intensidad. Entonces vamos dando lectura a los versos, en donde encontramos esas alturas musicales, esa fuerza, esa intensidad, ahí se marca el ritmo. Hemos dicho que los poetas vanguardistas aplican más el versolibrismo. Le puede faltar la métrica, la rima, pero jamás va a faltar el ritmo a la poesía, porque es la musicalidad sonora. Estrofas. Una línea constituye un verso, pero la sumatoria de versos ya formamos una estrofa. Un conjunto de versos es una estrofa, pero también existen clases de estrofa. Veamos las más conocidas, porque no son las únicas. Por ejemplo, si tu estrofa consta de 2 versos, va a recibir el nombre de pareado. Entonces, un pareado, estamos hablando que es una estrofa de 2 versos. 2 versos. Puede ser de arte mayor o arte menor. ¿Qué pasa si en tu estrofa aparecen 3 versos? Puede recibir el nombre de un terceto o una tercería. 3 versos. ¿Y cuál sería la diferencia? El terceto, los 3 versos deben ser de arte mayor, quiere decir de 9 sílabas métricas a más, mientras que la tercería, esos 3 versos son de arte menor. Pero ¿qué sucede si la estrofa presenta 4 versos? Ahí viene el grado de complejidad. Si tiene 4 versos, puede recibir el nombre de cuarteto, redondilla, un serventecio, una cuarteta o una cuadernavía. Si la estrofa tiene 4 versos, ¿cuántos nombres?
cuarteto, redondilla, serpentecio, cuarteta, cuaderna vida. ¿Cómo hago la diferencia? Primero debo medir, ¿no?, si es de arte menor o arte mayor. Primera diferencia entre un cuarteto y una redondilla. El cuarteto, esos 4 versos son de arte mayor, mientras que la redondilla, los 4 versos, es de arte menor. El serpentecio es arte mayor, cuarteta arte menor, cuaderna vía arte mayor. Pero todavía por ahí puede haber una complicación entre el cuarteto, el serpentecio y la cuaderna vía. Entonces debo hacer un análisis de la composición poética, o sea, el esquema de rima. Para que sea considerado un cuarteto, esa composición poética o esquema de rima debe ser, en el cuarteto, como es arte mayor, A, B, B, A. Y la redondilla en arte menor, A, B, B, A. Ahí está la composición poética, hace la diferencia entre los dos. El serpentecio, arte mayor, o sea, A, B, A, B. Y la cuarteta en arte menor, A, B, A, B. Y en la cuaderna vía, los 4 versos son alejandrinos, 14 sílabas simétricas, y monorrimos, quiere decir que todos los sonidos son iguales, A, sonidos idénticos. Cuando damos este esquema de rima, significa que va a coincidir en ese sonido, en esa rima, el primer verso con el cuarto verso, el segundo con el tercero. Una octava real es una estrofa de 8 versos. Aquí estaríamos hablando ya de 8 versos. Y un soneto es una estrofa de 14 versos, constituido por 2 cuartetos y 2 tercetos. Y es considerado el padre del soneto el escritor italiano Francisco Petrarca. Es el padre del soneto. Son las estrofas, las clases de estrofas más empleadas. No son las únicas, hay otras. Si trabajamos un estilo, hablamos de un romance. Un romance es una serie definida de versos. Ya el poeta no está midiendo que 3 versos, 4 versos, 8 versos. No, serie definida de versos es el romance. ¿Qué más debemos conocer de la teoría literaria? De la teoría literaria, también otro de los puntos medular es el reconocimiento de los géneros literarios. Un escritor, hemos dicho, primero piensa, voy a hacer mi obra en verso o en prosa, y después también tiene que ir manifestándose, a ver, ¿a qué género literario va a pertenecer mi obra? ¿A qué especie literaria? Para que las obras puedan ubicarse a algún respectivo género, se debe analizar su estructura, sus rasgos, sus características. Quiere decir, el análisis en el plano de la expresión, la forma, y en el plano del contenido, el fondo. El primer tratadista fue Aristóteles. Aristóteles realizó la primera clasificación de los géneros literarios. Él manifestó o clasificó los géneros literarios en 3 grupos. Él nos hablaba del género épico, del género lírico y del género dramático. Pero no existe una única clasificación. Hay otras clasificaciones, por ejemplo, hablan de la épica narrativa, de la lírica, del género dramático y del género también didáctico. Pero en la actualidad se maneja las clases de género en 5 grupos bien establecidos. Ya se ha separado la épica narrativa. ¿Ven? La épica es un género y la narrativa es otro género. Entonces estamos hablando de 5 géneros. El género épico, lírico, dramático, narrativo y expositivo. Para que las obras pertenezcan al género épico, deben relatar una serie de hechos memorables, hazañas extraordinarias de los héroes del pasado. El género épico cumple la función referencial, describe el mundo exterior, es muy objetiva. No hay que confundir la épica con la lírica, porque ambos géneros
están constituidos en verso, están compuestos en verso. Entonces, línea tras línea, los versos. Mientras que el género dramático puede combinar la prosa y el verso, porque hay monólogos, no hay parte cantada, recitada. El género narrativo sí es propiamente en prosa y el expositivo también en prosa. A ver, el género épico. Cada género tiene sus propias especies. ¿Cuáles son las especies del género épico? Dentro de este género épico, aquí vamos a encontrar la especie más antigua, que es la epopeya. Epopeya, aparecen las epopeyas. También el cantar de gesta. Cantar de gesta. Y el poema épico. El poema épico. Entonces tenemos como especies literarias de este primer género épico la epopeya, los cantares de gesta y el poema épico. Los tres van a relatar las hazañas de los héroes del pasado. Primera diferencia, podríamos establecer su origen. Las epopeyas son más antiguas. Las epopeyas aparecieron en edad antigua, quiere decir con la primera corriente literaria, que es el clasicismo. Las grandes epopeyas universales. Ahí podríamos ubicar esas epopeyas que han trascendido en el tiempo, como la Ilíada y la Odisea, epopeyas atribuidas al gran Homero, la Eneida de Virgilio. Entonces pertenecen a este primer género y a esa primera especie, epopeya. La Ilíada, que relata las hazañas del protagonista Aquiles y generando su furia, su cólera, la cólera de Aquiles. Los cantares de gesta más bien surgieron en la Edad Media, en el medievalismo, con el objetivo de consolidar las nacionalidades. Los cantares de gestas también se van a caracterizar porque no tienen un autor, son obras anónimas. Cantares de gesta más conocidos tenemos en el país de Alemania el cantar de los Nibelungos, en Francia el cantar de Roldán, en España el cantar de Niosí, en Inglaterra el cantar de Beowulf, en Rusia el cantar de Igor, pero siendo el más popular el cantar de Niosí. Los poemas épicos dan inicio a la Edad Moderna, y la Edad Moderna se inicia con el Renacimiento. Los poemas épicos son más breves que las epopeyas, pero más cultos. El Renacimiento se inició en Italia, y es en Italia donde aparece el primer poema épico de Ludovico Ariosto, llamado Orlando el Furioso. Pero también podríamos hablar de otro gran poema épico que está en el país de España, pero el escritor lo escribe desde el Perú, por la época colonial, cuando el Perú estaba invadido por los españoles, La Cristiada, de Fray Diego de Ojeda. Entonces son las especies que forman parte de este primer género épico. Vamos al género lírico. El género lírico está constituido por expresar el mundo interior, las emociones, los sentimientos. Se caracteriza por ser subjetivo y la función principal ya no será la función referencial, sino la función expresiva o emotiva. Ahí se refuerza este género. Este género lírico también tiene sus propias especies líricas. El género lírico es muy subjetivo, muchas veces está contado en primera persona. A ver, ¿cuáles son las especies del género lírico? Podríamos mencionar como especie, aquí hay muchas especies, ¿no? Vamos a mencionar las más importantes. Las églogas. Las églogas, también podría mencionar las odas, églogas, odas, las elegías, la sátira, otra especie muy empleada en este género, que es la sátira, el epigrama, otra especie, el madrigal,
madrigal, también podríamos mencionar al yarabí, la rima, las rimas, las jarchas, también las jarchas, las epístolas. Entonces tenemos églogas, odas, elegías, sátira, epigrama, madrigal, yarabí, las rimas, las jarchas, las epístolas, y así podríamos ir mencionando otras especies. A ver, la diferencia entre la égloga y la oda. Todas están escritas en verso. La égloga es un canto pastoril, es un canto idealizado de los amores de los pastores. ¿Dónde se originan las églogas? Las églogas se originaron en el clasicismo, en la Edad Antigua. Los escritores que cultivan este género tendremos a Teócrito, como también a Virgilio, con sus geórgicas y sus bucólicas. Pero las églogas logran su popularidad en España cuando se inicia el siglo de oro español, con esta primera escuela lírica llamada la escuela petrarquista o italiana, liderada por Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega nos compone 3 églogas, siendo la mejor Salicio y Nemoroso. Salicio y Nemoroso. Él nos decía: oh, más dura que mármol, y a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve. Estoy muriendo y aún la vida temo. Entonces es un amor idealizado por un pastor, son las églogas. Mientras que las odas más bien constituyen un canto de exaltación, de entusiasmo, de alabanza, de admiración. Las églogas también aparecen en la primera corriente, que es el clasicismo. En el clasicismo griego notamos la presencia de Píndaro y de Safo. Píndaro con sus odas para alabar las proezas deportivas con sus 44 epinicios, y Safo para alabar la belleza de la diosa Afrodita. También en España las odas logran su popularidad con la segunda escuela lírica llamada la escuela salmantina de Fray Luis de León, y la oda más conocida, más popular, Oda a la vida retirada, donde él hacía una alabanza a la vida del campo en contra de la vida contaminada y bulliciosa de la ciudad. Y él nos decía: qué descansada vida la que huye del mundanal ruido y sigue la escondida por donde pocos sabios han ido. Entonces podemos utilizar nuestros versos para expresar nuestras emociones. Una elegía ya no es un canto de alegría ni de alabanza, sino por lo contrario, una elegía es un canto de dolor, porque los sentimientos pueden ser de alegría, pero también pueden ser de sufrimiento. Es un canto de dolor, es el canto fúnebre por la muerte de un ser querido. En España aparece el coplero Jorge Manrique, que a raíz de la muerte de su padre, que le causó tanto dolor, él le compuso 40 coplas por la muerte de su padre, el maestro. La sátira y el epigrama más bien son cantos satíricos, son cantos burlescos. Pero ¿cuál es la diferencia entre una sátira y un epigrama? Hay un punto para poder diferenciar. La sátira es un canto burlesco, pero esa burla va dirigido a un lugar, va dirigido a un paisaje, a un efecto físico. Mientras que el epigrama, esa burla va dirigido específicamente a la mujer o al aspecto sexual. Entonces, ¿a quién se dirige esa burla? La diferencia entre una sátira y un epigrama. Por ejemplo, en España, en el siglo de oro, en el barroco español propiamente, 2 grandes escuelas, la escuela culterana liderada por don Luis de Góngora y Argote y la escuela culterana de Francisco de Quevedo y Villegas. Ellos 2 genios, ¿no? Grandes escritores, pero eran enemigos por defender a su escuela, y empezaron sus ataques por sus defectos físicos. Quevedo le construye una sátira burlándose de su defecto de Góngora, que era su gran nariz, ¿no? Su nariz, y le decía: era
superlativa. Érase un elefante boca arriba. Éranse las 12 tribus de nariz de cera. Éranse las pirámides de Egipto. ¿Ves cómo se va burlando de los defectos físicos de una persona? Mientras que el epigrama es una sátira, pero esa sátira dirigida a la mujer. Muchas veces en una relación amorosa estamos acostumbrados que el varón termine la relación. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando la mujer termina esa relación. Cuando el hombre es machista, no lo acepta. Y algunos escribirán pues sus epigramas burlescos en contra de la mujer, como lo hizo Ernesto Cardenal cuando era adolescente, ¿no? Herido porque la mujer lo abandona, él le canta: al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Pero entre nosotros dos, quien pierde más eres tú, porque yo podré amar a otras como te he amado a ti, pero a ti, mujer, nadie te amará como te he amado yo. Es una sátira contra la mujer. El madrigal más bien es un canto amoroso, tierno, así es el madrigal. El yarabí. El yarabí es una mezcla de sentimientos. Hay amor y también dolor. El cultivador de yarabí es nuestro poeta peruano, Mariano Melgar. Su musa de sus versos, su querida Silvia, su palomita. Pero ¿qué pasó? Hubo un engaño, ¿no? Un engaño entre comillas. Entonces él, esa palomita, su dulce palomita, ya no le va a llamar palomita, sino le va a llamar ingrata. Y en su yarabí número 1 le escribe: todo mi afecto puse en una ingrata, y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero, amor, amor, no quiero más amar. Jurando ser yo suyo, yo cumplí, pero ella no se acordó más. Mayor falsía, amor, no quiero más amar. Es como sufría Mariano Melgar. Entonces, una mezcla de amor y de dolor, eso es un yarabí. Si el yarabí es un canto amoroso, pero también de dolor, se combina el amor y el dolor, las rimas son pequeñas cancioncillas de amor. Y las rimas pues fueron cultivadas por el mejor romántico español, Gustavo Adolfo Bécquer. 96 rimas que brotaron de su ser y también dedicadas a la musa. Entonces, en una de sus rimas, la rima 91, él nos dice: podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Ese es el sentimiento puro en la rima. Muy idealizado, es muy cierto, ¿no? Las jarchas aparecen, jarcha es una palabra escrita en árabe y da el inicio también de las primeras manifestaciones líricas en el medievalismo español, escritas en la lengua mozárabe. Pequeñas cancioncillas también en donde eran cantadas por la mujer, ¿no? Y en donde expresaba ese dolor por el amado que le había abandonado. Ay, Bibi, ay de mí, cómo sufría, ¿no? Cómo está mi corazón destrozado, enfermo de ti, le decía. Las epístolas, poesía en carta, pero también vas a encontrar novelas en carta. Si es una novela en carta, entonces ya pasaría al género narrativo. Pero si es poesía en carta, recibe el nombre de epístola. Podríamos manifestar una escritora de epístola, lo tenemos en el Perú. Ella firmaba con el seudónimo de Amarilis. Estoy hablando de la epístola a Belardo. Ese Belardo era Félix Lope de Vega. Esa monjita se enamoró, ¿no?, de Félix Lope de Vega, del monstruo de la naturaleza. Las letrillas son pequeñas canciones que se caracterizan porque podemos encontrar 5 versos y el último verso siempre va a repetir en cada estrofa a manera de un estribillo. Letrillas, don Luis de Góngora y Argote es el cultivador de las letrillas. Y en el Perú tenemos pues a el mejor romántico peruano, Carlos Augusto Salaverry.
en su poema Acuérdate de mí, cuando él va componiendo sus versos, cuando veas un ave solitaria cruzando el espacio, moribundo vuelo, buscando un nido entre la mar y el cielo, acuérdate de mí. Entonces, cada vez que va cantando, estructurando su estrofa, el último verso siempre va a repetir, a manera del estribillo, eso es una letrilla. Otro género dramático. Este género se ha creado con el fin de ser representado en un escenario frente a un público. Su estructura, actos y escenas. Podríamos también mencionar jornadas o cuadros. Va a cumplir principalmente la función apelativa del lenguaje. El género dramático. Según Aristóteles, la especie más bella y más importante de este género dramático es la tragedia. Aquí vamos a mencionar a la tragedia. La tragedia. Vamos a considerar este género en especies mayores y en especies menores. Como especies mayores, la tragedia. Otra, la comedia. Tragedia, comedia. La función de tragedia y comedia surge el drama. El drama. Otra especie dramática, el auto sacramental. El auto sacramental. Y los monólogos. Los monólogos, como especies mayores. Y como especies menores, el entremés, el sainete, la zarzuela, ópera, la opereta. Estas son las especies menores, mayores y menores. Todas se representan en un escenario frente a un público. Está estructurado en actos y escenas. La tragedia es la más antigua, la más extraordinaria. Se manifestaba que fueron compuestas para rendir tributo a los dioses. ¿Quién es el padre de la tragedia? El padre de la tragedia antigua es Esquilo, con su trilogía perfecta, La Orestiada. Otro representante de tragedia también podríamos mencionar en Inglaterra, un genio, William Shakespeare, sus tragedias Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, y en España, otro cultivador de tragedia, Federico García Lorca, Bodas de Sangre. La tragedia se caracteriza por su desenlace fatal, un desenlace catastrófico. Quiere decir la muerte del protagonista o en las grandes tragedias todos mueren. Esas son las tragedias. Comedia. La comedia más bien se caracteriza por presentar un final feliz, un final hilarante, divertida. ¿Quién es considerado el padre de la comedia antigua? El padre de la comedia antigua es Aristófanes y su mejor comedia, Las Nubes. El padre de la comedia nueva, Menandro, con su obra El Misántropo. Y el padre de la comedia moderna, Molière o Jean-Baptiste Poquelin, y su mejor comedia, El Avaro y el Tartufo. Esas son las comedias. Y en España también podríamos mencionar El Cid de las Niñas de Leandro Fernández de Moratín. Y en el Perú encontramos también una gran comedia, La Catita, de Manuel Asensio Segura. El drama. A veces el autor nos combina problemas, hay conflictos, se resuelven esos conflictos y tienen un buen desenlace. Ese es el drama. La mezcla entre tragedia y comedia, el drama. ¿En qué países, quiénes son los escritores que resaltaron por cultivar dramas? Sin irnos a otro mundo, a otros países, nos centramos en el Perú, en el antiguo Perú. Quiere decir, en la época incaica surgirá nuestro gran drama, el drama El Ollantay. Pero también podemos hablar de España. En España también hay grandes dramas. El drama de Pedro Calderón de la Barca y de Félix López de Vega. Félix López de Vega nos habla de un gran drama popular
que se centra en la venganza colectiva de todo un pueblo, cansado de los ultrajes de un comentador que abusaba, cometía excesos. Entonces el pueblo se rebela y lo asesina, llamado Fuente Ovejuna. Y un drama religioso filosófico, la vida es sueño. El auto sacramental se caracteriza por su contenido religioso o filosófico. Un cultivador de autos sacramentales es Pedro Calderón de la Barca, con su gran auto sacramental, el Gran Teatro del Mundo. Los monólogos. Hay diferentes tipos de monólogos. Hay monólogos trágicos, monólogos cómicos y el monólogo interior. Quiere decir que un solo personaje se aprende, construye todos unos sentimientos, una historia y solito lo cuenta frente a un público. Ese es el monólogo. El entremés y el sainete son pequeñas comedias, pero de un solo acto. Las grandes comedias tienen 3 actos, 5 actos. La diferencia entre el entremés y el sainete es la ubicación, donde aparece. Si esa pequeña comedia se ubica entre actos, ahí recibe el nombre de entremés. Si esa pequeña comedia se coloca al final de los actos, el sainete. La zarzuela es bailar, se baila con las castañas, ¿no? Es el bailar. La ópera y la opereta son cantadas. Y la diferencia entre la ópera y la opereta es el tiempo de duración. Las óperas son más extensas y las operetas son más breves. Y el más grande tenor es un peruano también, ¿verdad? Otro género, el género narrativo. En este género narrativo se relata una historia. Aquí participan personajes, un narrador, un tiempo, un lugar, muchas acciones. El género narrativo. Este género narrativo también tiene sus propias especies. ¿Cuáles son las especies del género narrativo? Tenemos aquí, ubicamos a la novela, el cuento, podemos ubicar a las fábulas, los mitos, las leyendas, también las crónicas. Entonces estamos mencionando novela, cuento, fábulas, mitos, leyendas, crónicas. Mencionamos a la tradición, las memorias, las historietas, también podemos mencionar a las parábolas y las epístolas. Fíjense que estoy volviendo a considerar epístolas en el género narrativo y también consideré en el género lírico las epístolas. Hay en dos grupos. Tú tienes a leer cómo está estructurado, si está estructurado en verso o la forma es en prosa. Si es en verso, lo ubicas en el género lírico, pero si es la prosa, ya pasa a ser el género narrativo. Por eso que es importante conocer estos conceptos básicos. Estos conceptos van a permitir para que el escritor, el literato, lo plasme en su obra, en su creación. A ver, todos van a relatar una historia. Tiene una estructura, un inicio, un nudo, un desenlace. Hay personajes. Pero la diferencia entre una novela y un cuento simplemente es el grado de extensión. Las novelas son más extensas, los cuentos son más breves. Pero también existen tipos de novelas. Hay novelas psicológicas, novelas románticas, sociales, novelas negras, que son las novelas policiales. Hay todo tipo de novelas. Una gran novela psicológica está en el realismo ruso, de Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Una gran novela sociológica aparece en el realismo francés, Honorato de Balzac, Papagoriot. La primera novela picaresca, aquí observamos una imagen donde aparece la primera novela picaresca, que es El Lazarillo de Tormes. Los cuentos se caracterizan por ser muy breves.
Tenemos un escritor italiano llamado Giovanni Boccaccio, quien escribió el libro más leído en el mundo después de la Biblia en esos tiempos, llamado el Decamerón, que se convirtió en un libro prohibido, pero a pesar que fue prohibido, fue el más leído en su tiempo. Por su contenido fue prohibido, no por su contenido licencioso, picaresco, erótico. El Decamerón. En el Perú también tenemos grandes cuentistas como César Vallejo con su cuento Paco Yunque. Fábula. Las fábulas se caracterizan porque su afán de inculcar esos valores. Fábulas como en el Perú tenemos a Mariano Melgar, el cartero y el asno. En España al fabulista Félix María de Samaniego. Pero el padre de las fábulas es Esopo, con sus fábulas morales. Los mitos y las leyendas. Ambas especies tratan de explicar el origen de algo. Pero la diferencia sería que los mitos son de contenido religioso, sagrado, y las leyendas son de contenido histórico. En el antiguo Perú aparecen los grandes mitos y las grandes leyendas. Leyendas como las leyendas de Manco Cápac y Mamaollo, la leyenda de los hermanos Saya, pero que todavía se dieron a conocer con la llegada de los cronistas. Los mitos, como aquí nomás cerca en Véleta, tenemos el mito de Pichama, otros mitos como el mito de Nailán, el mito de Pachacama, el mito de Huiracocha, o un libro famoso que es nuestra Biblia regional, Dioses de Huarochi. Las crónicas. Las crónicas, en la época de la conquista, entonces también surgen los cronistas. Esos cronistas como el Inca Garcilaso de la Vega, con su obra, ¿no? Sus obras del Inca Garcilaso, comentarios reales. También tenemos un cronista mestizo, Felipe Román Pomar Ayala, Nueva Crónica y Buen Gobierno. Las epístolas son novelas en carta, como el primer romántico alemán, Johann Wolfgang Goethe, Las cuitas del joven Werther. Las parábolas son de contenido religioso, sentenciosos. Las historietas se caracterizan por su estructura, por contener viñetas, globos. Las memorias, cuando un escritor, una persona, él mismo te cuenta su vida, no hay que confundir con una biografía. En una biografía otros cuentan la vida de alguien. En cambio, en una memoria el mismo escritor cuenta su vida, como Mario Vargas Llosa, que escribió El pez en el agua, es su memoria de su propia vida. O también Gabriel García Márquez, Memorias de disputas tristes. La tradición. Hay un escritor peruano, cultivador de las tradiciones, las famosas tradiciones peruanas, hablando de don Ricardo Palma. Tradiciones como El rincón quita calzón, la historia de un cañoncito, Chicheñó. Entonces, historias basadas por el contenido, hay un contenido histórico, pero también romántico y una anécdota. Por eso se caracteriza una tradición. Otro de los géneros es el género expositivo. En este género expositivo vamos a encontrar como especies el ensayo. El ensayo, también encontramos a la oratoria, el ensayo, la oratoria, también podríamos encontrar ahí el artículo de opinión, el artículo científico, las tesis. Pero propiamente de la literatura son estas dos especies, el ensayo y la oratoria. En el ensayo tenemos que reconocer primero un problema, de ese problema analizarlo, asumir una posición y defender con argumentos. Ese es el ensayo. Un ensayo está estructurado en una introducción, un cuerpo y una conclusión. ¿Quién es considerado el padre del ensayo? El padre del ensayo es el escritor Michel de Montaigne. Michel de Montaigne es el padre del ensayo. Muchas veces han preguntado en los exámenes de admisión, muchísimas. ¿Quién es el padre del ensayo? Michel de Montaigne. En el Perú también se encuentran grandes ensayistas, como José Carlos Mariátegui, con sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, Manuel González Prada, con su famoso ensayo Páginas Libres, en donde está recreado un conjunto de conferencias y discursos, siendo el más conocido el discurso Nepoliteama, donde sentencia, ¿no?, los viejos a la tumba
los jóvenes a la obra. Este es el panorama de los diferentes géneros literarios, el género épico, lírico, dramático, narrativo y expositivo. Otro de los puntos importantes de la teoría literaria son las figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? Son recursos retóricos que utiliza el literato para poder embellecer la palabra mediante ese lenguaje literario, ese lenguaje ornamental, ese lenguaje exquisito que pertenece al nivel súper estándar. Pero hay una lista inmensa de figuras literarias. Quizás en este momento un literato está creando otra figura literaria. Por eso que vamos a explicar las más conocidas, las más empleadas en los versos. ¿Ya? Veamos. A ver, este grupo de aquí, anáfora, epífora, epanadiplosis, reduplicación y polípote. Son figuras que consisten en repetir palabras. Pero, ¿dónde repite? Ahí está el detalle. Cuando usted encuentra unos versos y observa que repite constantemente las primeras palabras de cada verso, a eso llamamos la anáfora. Entonces, la anáfora es la repetición de las mismas palabras al inicio del verso. ¿Cuándo se convierte en epífora? Cuando ya no se repite al inicio, sino las palabras se repiten al final de cada verso. La epanadiplosis, cuando la misma palabra se repite tanto al inicio como al final del verso. La reduplicación, cuando la misma palabra se repite 2 o 3 veces en el mismo verso. Y el polípote, esa palabra la hacemos derivar, por algunos le llaman derivación, polípote o derivación, pero la hacemos derivar en sus morfemas flexivos, a la misma palabra. Por ejemplo, a ver, encontramos aquí, dice, vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve a tu dulce nido, ¿no? Vuelve mi palomita. Está repitiendo una misma palabra, vuelve, vuelve, vuelve. Entonces está repitiendo la misma palabra al inicio del verso. Cuando repite al inicio, ahí recibe el nombre de la anáfora, al inicio de los versos. Pero si encontramos, por ejemplo, acá, no digáis que la muerte huele a nada, que la ausencia de amor huele a nada y la sombra huele a nada. Se está repitiendo al final, huele a nada, huele a nada. Huele a nada, las mismas palabras al final de los versos. Ya no se recibe el nombre de anáfora, ahora se convierte en una epífora. Pero ¿qué pasa si encuentras tu verso? Cállate, Edipo, cállate. Inicia con la palabra cállate y termina el verso con la palabra cállate. Eso se llama la epanadiplosis. Pero si los versos fueran la expresión, todos gritaban Gardín, Gardín, Gardín. Está repitiendo la misma palabra, Gardín, Gardín, Gardín. Una palabra, varias veces, reduplicación. En el polípote repite pero en sus morfemas flexivos. Si yo tengo la palabra quiero, cambia por queremos, quisiera, entonces va derivando la misma palabra. No tenemos por aquí un ejemplo. ¿Ya? Otro grupo de palabras, antítesis, oxímoro. El antítesis y el oxímoro, estas dos figuras, son consideradas figuras de oposición. Se oponen las ideas, pero la diferencia sería que en el antítesis hay una oposición total, como un antónimo absoluto, y en el oxímoro una aparente oposición. Por ejemplo, en antítesis podríamos decir, de Manuel González Prada, en uno de sus poemas, nos dice él el término vivir y morir, ¿no? Vivir y morir. Entonces hay una idea opuesta entre vivir y morir, pero para que sea en el oxímoro sería eres mi dulce veneno. Parece que se opone dulce y veneno, pero no son antónimos absolutos. En cambio, vivir y morir, ahí sí hay un antónimo. El hipérbato y el retruécano son figuras de desorden.
del desorden lógico de la expresión, pero la diferencia es que en el hiperbatón, cuando desordeno y vuelvo a ordenar, el significado no cambia. En el retruécano, al desordenar y volver a arreglar, sí varía, se altera el significado. Por ejemplo, volverán las oscuras golondrinas a su balcón sus nidos a colgar. Empieza por el predicado, el verbo, volverá. Pero si yo lo arreglo, las oscuras golondrinas volverán a sus nidos a colgar. Es lo mismo. En cambio, el retruécano no altera el significado. Por ejemplo, más vale perder un minuto de la vida que perder la vida en un minuto. Se cambió el significado, es lo mismo. Otra figura, la prosopopeya. La prosopopeya es una figura que consiste en agregar características o acciones que no le corresponden a los seres inertes. Eso es una prosopopeya. Por ejemplo, hoy la tierra y los cielos me sonríen. ¿La tierra y los cielos pueden sonreír? No, ¿verdad? Porque es un ser inerte, no sonríe. Hay una presencia de una prosopopeya. Polisíncreto y asíncreto. Poli es varios, polivarios. Cuando usted observa que en sus versos repite constantemente las conjunciones, ese es un polisíncreto. ¿Cuáles son esas conjunciones? Puede ser y, ni, que, y corre, y salta, y llora, y acunde, y echa raíces. Polisíncreto. Pero ¿qué sucede si suprimo esa conjunción y la reemplazo por una coma enumerativa? Corre, salta, vuela, acunde, ¿ve? Y en cada pausa, al escribir, lo represento con una coma. Ese polisíncreto se convierte en asíncreto. Símil y metáfora son figuras de comparación. El símil utiliza un conector comparativo, que es como, parece, figura, semejante, cual, pero el más empleado el como. Tus ojos son como dos luceros que alumbran mi sendero. Está comparando los ojos con los luceros. En cambio, las metáforas, hay dos tipos de metáforas, las metáforas puras y las metáforas impuras. Las metáforas impuras son aquellas que se pueden confundir con el símil porque comparan, pero la diferencia es que no hay conector. Si en el símil era tus ojos son como dos luceros, en una metáfora impura podría decir nuestras vidas son los ríos. Parece que compararan la vida con los ríos, metáfora impura, pero no tiene conector como, ni parece, ni semejante. En cambio, las metáforas puras se encuentran en sentido figurado. Los cabellos de oro, ¿no? Los cabellos de oro, pero ese oro se refiere que son de cabellos rubios, es de la metáfora propia, pura. Parodonasia es la figura que consiste en utilizar sonidos parecidos. Está relacionado con los parónimos, ¿no? Parecida escritura, parecida pronunciación, diferente significado. Aliteración y asonancia son figuras de sonido, igual que la onomatopeya, son figuras de sonido, pero la aliteración se diferencia con la asonancia. En la aliteración repite el mismo sonido consonántico y en la asonancia repite el mismo sonido silábico. Esa es la diferencia. Yo te digo, por ejemplo, solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Hay una consonante que se repite, la S, sol, la S, C, la S, escuchaba, ES es la S, las vocales son muy distintas, por lo tanto, aliteración. Pero si la expresión fuera a rey muerto, reino revuelto o rey puesto, entonces está repitiendo la T y la O, to, es un sonido silábico, figura, asonancia. Si utilizo los sonidos que emiten los animales o los fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, me desperté con el kikiriki del gallo. Estoy utilizando el sonido del gallo, ¿no? El kikiriki. Entonces eso se llama la onomatopeya. Si yo utilizo palabras innecesarias, términos reiterativos, por ejemplo, lo vi con mis propios ojos. ¿Con qué otra cosa más puedes ver? Solamente lo vi. Con mis propios ojos es el término innecesario.
Para la gramática sería un vicio de dicción, una redundancia, pero para la literatura es una figura literaria, un pleonasmo. El autor lo hace adrede, solo para reforzar su expresión, pero para la gramática un vicio de dicción, sube arriba, baja abajo, sale afuera, dentro adentro, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces es un vicio de dicción, pero para la literatura figura literaria, porque el poeta tiene la licencia, el permiso. El elipsis es una figura de supresión, se suprime palabras y se reemplaza por una coma, una comita elíptica, no es una coma enumerativa, es una coma elíptica. Las violetas tienen vaga armonía, las rosas suave olor. Esa pausa que hice, coloqué la comita para no estar repitiendo tienen, porque se utiliza el mismo verbo, pobreza lexical. En cambio la pausa, elegancia sonora, la diferencia. Mira, ¿cuántas figuras? Eufemismo. El eufemismo es una figura que consiste en utilizar palabras agradables para decir lo desagradable, porque hemos dicho que la literatura es arte, la literatura es belleza, ¿verdad? Si por ahí, por ejemplo, estamos caminando y nos roban la cartera, nos roban el celular, nosotros no vamos a utilizar toda nuestra lista de ofensas, de agravios, no, porque somos gente culta. Entonces utilizamos palabras agradables para decir lo desagradable. Le dirás a esa persona, eres el amante de lo ajeno. Ese es un eufemismo. Una gradación. Gradación viene como de grada, ¿no? ¿Para qué sirven las gradas? Para subir y para bajar. Entonces el poeta a sus versos le hace ganar intensidad o le hace perder intensidad. Por ejemplo, por aquí hay un ejemplo. A ver, tenemos... No hay por aquí de ese ejemplo, pero va perdiendo, ¿no? Mi dolor está intenso y se siente en aire, en humo, en nada. Como va disminuyendo, ¿no? En aire, en humo, en nada. Perdió intensidad el verso, eso se llama el pleonasmo. Eso se llama la gradación. ¿Qué es el calamur? El calamur. El calambur es una figura literaria que consiste en jugar con las sílabas. Tú puedes decir Ave César de Roma, Ave César de Roma, pero tú juegas con las sílabas y puedes construir Ave César de Roma. Es como jugar con las sílabas, ese es el calambur, un juego de palabras. El epíteto. El epíteto es la figura que consiste en agregar adjetivos inherentes, cualidades propias, innatas. Puedo decir, por ejemplo, a ver, sangre roja, el color rojo es propio de la sangre. Puedo decir pasto verde, el verde, ese color verde es propio del pasto, suave algodón, las características innatas, esto es el epíteto. Ahora vamos a ver unos ejemplos, cómo te vienen en los exámenes de admisión. En los exámenes de admisión te van a colocar un pequeño poema y en ese poema te preguntarán qué figura literaria aparece o qué figura literaria no aparece. Hay que saber reconocer primero los conceptos y después ya lo aplicas. Hay muchas otras figuras, hay más figuras también. ¿Cuántas figuras? A ver, por aquí. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores con intento inicuo, te pondrán en sus redes mortales atractivos. ¿Qué figuras literarias aparecen? A ver, si observamos la repetición, hace un momento decíamos vuelve, vuelve, vuelve. ¿Cómo se llama esa figura? Esa figura recibe el nombre de la anáfora, porque está repitiendo al inicio las mismas palabras. Pero ¿qué más hace el poeta? El poeta dice, vuelve mi palomita. ¿Qué representa la palomita? La palomita es el símbolo de la mujer. Entonces, vuelve a tu dulce nido. ¿Qué representa el nido? El nido representa el hogar. Estamos hablando en un sentido figurado, la presencia de una metáfora. Entonces ahí estaríamos hablando de la metáfora. Hay una anáfora, hay una metáfora. Pero el poeta también está rogando, está suplicando, vuelve, vuelve, que no puedo vivir sin tu cariño. ¿Será cierto que si se va el amado no vamos a poder vivir sin él? Estamos exagerando.
Esa figura se llama el hipérbole, por ahí debe estar el hipérbole. Hipérbole, la figura de la exageración. Pero también estamos rogando, vuelve, rogamos. Cuando se ruega, se convierte en la figura de la deprecación, del ruego, de la súplica. ¿Y qué es la execración y la imprecación? Estas son figuras de maldición. Si tú maldices a otra persona, imprecación. Pero si la maldición va dirigida a sí mismo, execración. Puede de repente te sucede un acto vergonzoso y tú dirás, ojalá me trague la tierra. O sea, te maldices a ti mismo. Execración. Pero como la canción, ojalá que te mueras, se abra la tierra y te hundas en ella. Estás maldiciendo a otros. Eso es la imprecación. Pero si tú ruegas, vuelve, que yo no puedo vivir sin tus cariños. La deprecación, la figura del ruego, de la súplica. A ver acá, ¿qué otras figuras encontramos? Pobre niña rica. ¿Cómo una niña rica va a ser pobre? Ideas opuestas, ¿verdad? Pablo parece un muerto viviente. ¿Cómo un muerto viviente? Valiente, cobarde. Ideas que se oponen. Si las ideas son de oposición, puede ser una antítesis o un oxímoron. ¿Cuál de las dos? Tú tienes que analizar. Pobre, rica, ¿no? Entonces, muerto viviente. Entonces estamos hablando de un antítesis. Villanos te maten, rey. Villanos que no son hidalgos, te destrocen y te desaparezcan. ¿Cuál es la intención del hablante? ¿Cuál es la intención del escritor? Está maldiciendo, ¿no? Villanos te maten. Entonces, ¿cómo se llama la figura de la maldición a otra persona? La imprecación. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. ¿Puede sonreír la tierra y los cielos? No, ¿verdad? Estamos agregando características que no le corresponden a los seres inertes. Figura, esa es la prosopopeya. A ver, hay unos puntos suspensivos. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Cuando usted observa estos puntos suspensivos, son signos, también es una figura. Aquí el poeta retiene una idea. Cuando se retiene la idea y coloca los puntos suspensivos, se llama la reticencia, otra figura literaria. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Está repitiendo la S, ¿no? El sonido de la S. Solamente S, porque la vocal es distinta, figura la aliteración. Otra figura, te dije 1000 veces que laves los platos. ¿Qué está haciendo? Exagerando. La figura de la exageración es el hipérbole. Y así vas a encontrar otras figuras más. Hay que conocer primero en qué consiste cada una de estas figuras para aplicarlos en los ejemplos, en esos versos. Por eso que nuestros escritores, nuestros literatos, se basan en toda la teoría literaria para poder crear esa obra, ese producto final y deleitar a su lector. Bien, jóvenes, esta ha sido nuestra clase de hoy, la teoría literaria. También vamos a estudiar la literatura universal, literatura peruana, literatura española posteriormente. Sigan cuidándose. Muchísimas gracias y hasta luego.